Reciban un saludo muy afectuoso, muy especial de parte de la familia Marcano aquí en Porto Alegre. Estamos muy contentos de tener la oportunidad de compartir en esta ocasión con la familia CCU. Saben cuánto les amamos, cuánto les extrañamos y esperamos que el Señor realmente bendiga la vida de cada uno y supla para las necesidades de cada uno de los miembros de la iglesia y por supuesto de la comunidad que hace vida en CCU. En esta ocasión quisiera compartir con ustedes un pensamiento de la palabra del Señor que está en el Evangelio de Juan, el capítulo 15. En esta porción Jesucristo da una metáfora o hace una analogía, una comparación de su vida y de la vida de nosotros y esa relación que debe existir entre Jesús y sus discípulos. Y por supuesto menciona también la participación de su Padre. Y en esa metáfora Jesús se presenta como una mata de uva, que es la vid, y nosotros los pámpanos, o sea, las ramas tiernas, las ramas que necesitan de esa savia que proviene de la vid. Entonces, en esta metáfora quiero destacar algunos puntos importantes para nuestra vida y nuestro crecimiento espiritual. Dice la Escritura: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Entonces noten que aquí Jesús destaca su naturaleza mesiánica, Él como el proveedor de la vitalidad espiritual para nosotros los creyentes, su Padre como aquel que está pendiente del cuidado, del crecimiento y de la fructificación de las ramas, y menciona dos tipos de ramas. Dice que aquella rama o pámpano que no lleva fruto será quitado, pero aquel que lleva fruto será limpiado para que dé más fruto. Mucha gente se acercaba a Jesús en sus días, mucha gente seguía a Jesús, pero no era con un interés profundo, con una necesidad espiritual real, sino que buscaba de Jesús algo para su beneficio. Por ejemplo, había personas que seguían a Jesús para ser alimentados. Jesús los confrontó en una ocasión y les dijo: ustedes me siguen porque yo les di pan, pero busquen el pan del cielo, él les decía. Entonces, esa forma de seguir a Jesús con un objetivo, con un propósito egoísta, que no está realmente interesado en una comunión real con Él, sino en recibir de Él algún beneficio, no es una relación profunda y permanente. Lo que la persona hace cuando sigue a Jesús por esos motivos egoístas e intrascendentes es engañarse a sí mismo, porque cree que está en la fe cuando no es verdad. Entonces, ese tipo de persona que se allega al cristianismo, que cree que es cristiano o que dice que es cristiano, pero realmente en su corazón no tiene esa fe genuina y esa sed, esa hambre espiritual del Señor. Realmente aquí, según lo que dice Jesús, será cortado. Si no va a permanecer, no va a quedarse en esa comunión. Hoy en día podemos ver igual. Muchas personas se llegan a la iglesia, hasta llegan a ser parte de ella a través de un acto público o incluso llegan a bautizarse. Y todo eso lo hacen por una motivación personal, egoísta, intrascendente, que no es realmente Cristo el centro de su corazón, que probablemente durante el culto uno ve a esta persona hasta haciendo manifestaciones espirituales de consagración, y sin embargo cuando está a solas, cuando tiene la oportunidad, da rienda suelta a su pecado, a su egoísmo y a su maldad. Entonces está viviendo como una doble vida. Delante de los demás es cristiano, pero cuando tiene la oportunidad, la carne, el pecado y el egoísmo salen a relucir. Este tipo de seguidor de Jesús, digámoslo así, es un seguidor nominal, no es un verdadero discípulo porque no tiene una relación profunda con el Maestro. Jesús dice que la clave para llevar fruto es permanecer en Él. Noten el versículo 4: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces, esa permanencia, esa relación profunda es la clave. ¿Y cómo un cristiano permanece en Jesús? Cultivando cada día
esa comunión, ese diálogo real, auténtico con Cristo. El creyente aparta tiempo de su horario, por sobrecargado que esté, para dedicar un tiempo a la oración, para dedicar un tiempo a la adoración, para dedicar un tiempo a la alimentación con la palabra de Dios. Un creyente debe sentir nostalgia cuando no tiene la oportunidad de hacer una lectura, una oración, un tiempo de alabanza. Un creyente debe tener la sensación de que algo le falta cuando no dedica tiempo a ese espacio, a esa cita con el Señor. Pero saben que hay creyentes que realmente no les afecta si oran o no oran. No les afecta si tienen un tiempo devocional con su Señor o no. Están ocupados los 5 o 6 días de la semana y solo apartan un pequeño tiempo, probablemente el domingo, cuando hay un espacio para el culto, para desarrollar esa comunión con Dios. Puede un creyente que está dedicando muy poco tiempo a esa comunión vital con Cristo enfrentar las pruebas, las tentaciones, las adversidades que sobre él pueden llegar? Muy difícilmente. Por eso Jesús dice, separados de mí, nada podéis hacer. Las pruebas de la vida, las circunstancias difíciles que realmente prueban el carácter de una persona, son las que van finalmente a demostrar si tú tienes fruto o no tienes fruto. Si yo realmente estoy evidenciando esa comunión profunda con Cristo o no. Cuando llega ese momento difícil, Dios va a esperar de nosotros frutos. ¿Frutos de qué? Obediencia, santidad, humildad, dominio propio, frutos de benignidad, frutos de justicia y de amor. Si nosotros en esas circunstancias difíciles por las que solemos atravesar no mostramos ese tipo de fruto que Dios espera, se podrá decir que somos ese pámpano que está adherido fuertemente a la vid y aún en las circunstancias más difíciles da el fruto que Dios espera. Por eso Jesús nos exhorta aquí a permanecer en Él. Porque cuando uno cultiva esa relación profunda con Cristo diaria, permanente, entonces es que tiene la capacidad, la fortaleza de responder adecuadamente en medio de las pruebas. Dice Jesús en el versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separados de mí nada podéis hacer. Y es interesante que cuando uno está adherido a Jesús, cuando uno está en plena comunión con Él, eso tiene resultados. Dice el versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quisieras y os será hecho. Entonces noten ese primer resultado. Estar adheridos a Jesús, estar en plena comunión con Él, tiene como resultado que Dios va a responder nuestras necesidades. Porque el que está unido a Jesús, cuando ora, ora según la voluntad del Padre, porque ya Él conoce lo que Jesús espera de Él. Yo no puedo pedir algo que va contra la voluntad del Señor. Yo no puedo pedirle algo a Dios que va a ofenderle. Por lo tanto, mis oraciones, mis peticiones delante de Él van en absoluta concordancia con la voluntad del Padre. Y por eso recibimos lo que estamos pidiendo. Y el versículo 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Noten que aquí hay otro resultado de permanecer en la vida. El hecho de que nosotros podamos glorificar el nombre de Dios, que nuestra vida glorifique al Señor, que las personas digan, este hombre y esta mujer realmente tienen algo diferente, la manera como hablan, la forma como se relacionan con los demás, los actos que hacen, demuestra que tiene unas convicciones éticas y morales muy distintas al promedio de las personas. Entonces se interesan por conocer cuál es nuestra fe, cuál es nuestra creencia. Y ahí es donde nosotros tenemos la oportunidad de glorificar al Padre, de decir que nosotros nos portamos de esta manera o nos conducimos de esta forma porque nosotros hemos conocido a ese Dios vivo, que nosotros hemos confiado nuestra vida a Jesús como Salvador, y ahí es donde Dios recibe la gloria y la honra. Es lo contrario cuando una persona que se dice ser cristiana actúa de una determinada manera y las personas dicen, wow, ¿y eso qué es cristiano? ¿Y eso qué es cristiano? Imagínense si no lo fuera. Ahí se trae deshonra, bochorno,
vergüenza al nombre de Jesús, al nombre de Dios. Por eso, qué bueno es tener una conciencia tranquila, que las personas que nos conozcan digan, ese es un hijo de Dios, o ese es un verdadero hijo de Dios. Entonces, traer gloria al Padre es uno de los resultados también de estar adheridos o en plena comunión con Cristo. Y en la última parte de ese versículo 8 dice, y seáis así mis discípulos. Para que nosotros podamos evidenciar que somos discípulos auténticos de Cristo, es necesario entonces que tengamos esa plena y profunda comunión con el Maestro. Ser discípulo de Cristo no es fácil. Recuerdo que en una ocasión se le preguntó a una persona, ¿cuántos creyentes hay en esta iglesia? Y él dio un número, más o menos como 150. Ah, muy bien. ¿Y cuántos son discípulos de Cristo? La persona se sorprendió y dijo, bueno, no sé si hay diferencia. Y entonces el que estaba preguntando dijo, bueno, un discípulo de Cristo es alguien comprometido con su Señor, está dispuesto a dar la vida por su Señor, tiene una vida de comunión plena con Cristo, vive en santidad y obediencia, se esfuerza por mostrar el fruto de una vida cristiana, está comprometido en compartir el Evangelio con los que no conocen al Señor. Le describió más o menos lo que es un discípulo de Cristo. Y le volvió a hacer la pregunta, ¿cuántos discípulos de Cristo hay en esta iglesia? El hombre se quedó pensando, como repasando en su mente las personas que él conocía, y le costó mucho decir cuántos discípulos de Cristo había. Lo que este hombre quiso demostrar es que una cosa es ser creyente, una cosa es decirse que yo soy cristiano o evangélico o que pertenezco a una iglesia, y otra es ser discípulo de Cristo. ¿Has considerado eso? ¿Has pensado si realmente tú eres un creyente? Quizás nominal. Hay muchos que son cristianos nominales, o sea, de nombre nada más. Hay muchos países donde dice que hay un 40% de cristianos o 50% de cristianos, o que la religión mayoritaria es cristiana, pero son cristianos nominales, solamente por su nombre. Puede ser que ellos creen que son cristianos porque nacieron en un lugar donde había la fe cristiana, o porque se unieron a algún movimiento o iglesia que es cristiana, o porque asisten regularmente al culto, y entonces piensan que ya por eso son cristianos. Pero hay un cristianismo que es nominal, simplemente de apariencias. Pero Jesús está diciendo, si ustedes permanecen en mí, van a ser, no van a parecer, van a ser mis discípulos. No es una apariencia, es una verdad. Y yo quiero ser contado como un discípulo de Cristo, no como un simple creyente. Y solamente podré serlo si estoy unido vitalmente, unido esencialmente a la vid verdadera, que es Jesús. Por eso yo quiero hacerte una invitación. Si tú al repasar lo que ha sido tu vida hasta ahora, encuentras que has mantenido una relación con Cristo, quizás a conveniencia. Cuando yo necesito de Cristo lo busco. Cuando yo estoy pasando por una situación angustiosa, busco de Jesús, clamo al Padre, busco la ayuda divina. Pero cuando estoy bien, cuando todo parece sonreírme, cuando las cosas están pasando sin ningún problema, entonces vivo la vida con mi agenda, con mis propias ideas, con mis propios conceptos del bien y del mal, haciendo lo que yo creo que es conveniente, pero nunca consultándole al Señor, nunca poniendo mi vida en las manos de Cristo, nunca esperando la respuesta de Jesús antes de tomar una decisión. Nunca voy a acoplarme con lo que Dios espera que yo haga de acuerdo a su palabra. Si es así, probablemente tú estás viviendo un cristianismo nominal. Probablemente tú puedas estar jugando a ser cristiano, pero no eres un pámpano realmente que está tomando de la fuente vital de la espiritualidad, que es la vid verdadera. Entonces yo te invito a reflexionar, a pensar en eso y considerar tu vida y tus hechos a la luz de este pasaje. ¿Soy yo un pámpano que realmente está simulando que está pegado de la vid? ¿O verdaderamente mi vida, cuando me ven y cuando no me ven? Cuando estoy con los hermanos y cuando estoy con mis compañeros de la universidad o del trabajo, mi vida es esencialmente la misma. Doy testimonio de que he nacido de nuevo, que he sido transformado por la sangre de Cristo. Soy un pámpano
que está unido a la vid verdadera. Quiero darte ánimo a que revisando tu vida a la luz de este pasaje, a reconsiderando lo que ha sido tu estilo de conducta, puedas decir: Señor, necesito ser un pámpano que auténticamente está unido a ti. Ayúdame, transfórmame, que el Padre Celestial limpie lo que tenga que limpiar en mí, que el Padre Celestial pode aquellas hojas que no le están glorificando, y ayúdame a verdaderamente tener una unión y una comunión vital contigo. Te mando un abrazo desde la distancia y que Dios te bendiga.